Sean todos más que bienvenidos una vez más a este su espacio, La Visión del Remanente, donde hoy tenemos un misterio, el cual vamos a revelar, que mucho tiempo la gente han hablado acerca de esto, y para esto tengo un amigo, un hermano, tengo aquí al pastor Juan del Mato. Aleluya, qué privilegio para mí estar aquí para compartir una palabra de Dios con ustedes. Yo creo que este día es un día sobrenatural donde veremos la mano de Dios. Quiero tomar un texto para hablar la palabra de Dios. Pero eso es de Dios. Aleluya. Toda visión, todo conocimiento que no tenga fundamento bíblico es vano, porque la palabra de Dios es inspirada por su Espíritu. Amén. Así que el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Dios mío. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel luego y volvió a Ramá. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Honramos Jesucristo, tu presencia. por tu que palabra. tu atmósfera y tu gloria se suelte sobre la audiencia. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Impresionante, Darwin. Amén. Hablar de este tema es de mucha delicadeza, porque tocar la revelación acerca de cómo cada uno de esos individuos fueron ungidos tiene mucho que hablar. Por tal razón, Saúl no estaba presto al llamado de Dios. Él salió a buscar las armas de su padre y allí Samuel se encuentra con él porque el pueblo estaba pidiendo rey. Por la petición del pueblo, Dios mueve a Samuel para ungir a Saúl como rey sobre Israel. Impresionante. La razón por la cual Dios toma a Saúl, para ser rey sobre Israel, era porque Amalek había enfrentado a Israel cuando venían de Egipto a la tierra de Canaán. Este tiempo que Israel vivió de tormento con Amalek requería venganza. Por tal razón, Dios tomó a Saúl para que vengara la situación que tuvo Israel con Amalek cuando venía hacia su tierra. Usted va a notar que cuando Samuel se encuentra con Saúl, la Biblia dice que Samuel le dio instrucciones y comenzó a hablar acerca de él. Le dijo: serás mudado a otro hombre. Quiere decir que la condición que Saúl tenía no le permitía ser ungido. Para él ser ungido tenían que mudarlo. Entonces Dios, cada vez que llega a tu vida, Él va a mudarte a otro hombre. Va a arrancar el hombre viejo y va a soltar el hombre nuevo. Todo hombre que existe tiene una originalidad por dentro. Esa originalidad se suelta cuando lo profético suena en su oído. Sí, por eso cada palabra profética que se suelta, yo siento la atmósfera de Dios. Muy fuerte. Cada palabra profética que se suelta está llamándote a abandonar el viejo hombre y entrar a ese nuevo hombre. Por tal razón, Saúl, cuando recibe la palabra, gloria a Dios, recibe las instrucciones. Fíjate, después que lo ungieron, le dieron instrucciones de cómo su vida iba a ser cambiada. Pero hubo un detalle de las dos unciones. Hubo una unción que fue con redoma y hubo otra unción que fue con cuerno. Aquí es que está el misterio. Aquí es que está el misterio. Entonces, cuando usted analiza, se va a dar cuenta que la unción de Saúl, a pesar de que tenía instrucciones, tenía profecía, hubieron actos que Saúl hizo para que el Espíritu Santo viniera sobre él. La unción que él tenía no era una unción permanente, porque era con redoma. La redoma es una herramienta creada por los hombres. Cuando usted ve redoma, usted va a asimilar la mano de un hombre creando algo. Era importante la vasija o el artefacto que en Israel se usaba para contener algo. Te lo voy a explicar. Se cree que cuando escribían, gloria a Dios, o los manuscritos eran escritos en piel de cordero, en piel de asno. No lo escribían en papel normal. Lo escribían en piel de cordero y en papel de asno. Impresionante. Agárrenme que vamos profundo. Sí. Escuche esto. Lo que utilizaban como papel era pieles antes. Quiere decir que los envases tenían que ver mucho con lo que el reino iba a hacer. Entonces, la redoma está revelando la mano del hombre creando algo para algo. Wow. El cuerno está revelando la mano de Dios creando algo para algo. Ahora, la mano del hombre no tiene permanencia. La mano de Dios es eterna. Entonces Dios está diciendo en esos ungimientos que aunque recibamos instrucciones, lo que debe importar es que la unción que nos está cayendo sea permanente. Aleluya. Por esa razón, cuando ungen a Saúl, Saúl recibe todo, mas Saúl
gloria a Dios, hubieron instrucciones que él dejó de hacer. Por esa razón, la unción fue cortada en él, porque la unción que él tenía no era permanente. Dios mío, tremendo. Cuando usted analiza a David, se va a dar cuenta que la unción de David fue permanente porque David pasó el proceso. Porque la gente que tiene unción permanente respetan el proceso. La gente que no tiene unción permanente se desesperan al proceso. Entonces hay gente que se están desesperando en el proceso porque la unción que tienen no es permanente. Wow. La unción permanente contiene en ella paciencia, contiene en ella sabiduría, contiene en ella favor, contiene en ella gracia. Y yo creo que hay gente que están oyendo ahí que no fueron ungidos con redoma, fueron ungidos con cuerno. Muy fuerte. El hablar acerca de lo que es la redoma es hablar acerca de un tiempo limitado. Es un tiempo que tiene caducidad. No es un tiempo a largo, sino, ¿por qué? Porque la Biblia habla de que cuando estaban pidiendo un rey, el pueblo de Israel estaba siendo dirigido por la mano de Dios, y la mano de Dios era que lo ayudaba en toda la guerra. Pero como ellos comenzaron a ver otras ciudades paganas, las cuales ponían hombres a que lo dirijan, entonces ellos eligieron entonces también decirle al Señor que le ponga un rey como las demás naciones. Dentro de esos reyes había un hombre llamado Saúl, que desde el hombro para abajo no había otro más grande que él. Un hombre espléndido, un hombre con una audacia. Y nada, ellos pidieron un rey, entonces le dieron un rey, y este rey fue ungido, porque la unción es algo que yo quiero que la gente entienda y que los amigos vean. La unción muchas veces la utilizaban los pastores de ovejas para lo que tiene que ver con el saneamiento de la oveja. Con el saneamiento. Y hablar de unción tiene que ver con la palabra frotar o untar aceite sobre alguien para un fin. Entonces, el fin en el cual ungieron a Saúl fue para que dirigiera el pueblo de Dios. Pero como Dios conoce los corazones, entonces decide que si este pueblo quiere rey, entonces le entrega un rey. Y le entrega a este rey Saúl. Pero no coge el cuerno para ungirlo, sino que toma una redoma. Estoy hablando que la redoma es tiempo ilimitado de caducidad. ¿Me entiendes? Tiempo limitado de caducidad. De manera que aquí lo ungen, entonces lo ponen ahí a que dirija al pueblo. Y de repente el mismo Saúl comienza a tener batalla, comienza a tener complicaciones. De manera que aquel hombre que pedía el pueblo no era apto para Dios dirigir las naciones. Poderoso. Entonces me estás diciendo que lo que la gente pide vienen en forma de redoma. Más lo que la gente espera que Dios le dé, viene en forma de cuerno. Sí. Entonces muchos de nosotros, nuestra desesperación nos hace recibir cosas de redoma. Pero otros, en nuestra esperanza en la palabra que tenemos, recibimos cosas de cuerno. Entonces, cuando usted analiza, se va a dar cuenta que la unción que tenía Saúl solamente daba para gobernar una región. La unción que David tuvo es una unción de gobierno global. Una unción recia. Una unción recia. Entonces, usted va a notar que cada unción de esta tenía una asignación. La asignación de David era comenzar el reinado permanente que Dios tenía en su eternidad. La unción de Saúl fue la petición de un grupo de personas que comenzaron a ver otra cosa en los demás pueblos y requirieron a eso. Por tal razón, hay dos tipos de gente. Está el tipo de gente que es tipo David y está el tipo de gente que es tipo Saúl. Los Saúles reciben la unción, mas no la honran. Wow. Los David reciben la unción y la saben honrar. Por eso en el capítulo 51, cuando David deshonra la unción, por falta de entendimiento, de cordura, porque el vino le subió en la cabeza, él dice: Señor, arráncame todo, pero no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque David entendía que lo que él tenía encima no era un simple aceite, sino un Espíritu Santo que... Yo siento la gloria de Dios. Cuando Dios mío, yo siento muy la gloria fuerte, de Dios. muy fuerte. Cuando usted entiende que la unción que usted tiene no es un aceite sencillo, sino una persona que habita dentro de ti, usted se convierte en alguien respetuoso a esa persona. Sí. A Saúl le escogieron para destruir a Amalek. Y a quien primero Saúl perdona es a Amalek.
¿Cómo es posible que el personaje que está dentro de ti te está instando a hacer algo y usted opta por otras cosas? Entonces, ese tipo de unción de cuerno no le cae a todos. Le cae a la gente que tiene corazón de obediencia. Corazón pulcra, corazón sencilla, corazón dirigido. Entonces Dios está llamando a una generación que entienda que la unción de redoma, gloria a Dios, es la unción de redoma es temporal, mas la unción de cuerno es permanente. Y yo creo que Dios hoy está diciendo a alguien que lo temporal se le va a terminar y la permanencia se le va a revelar. Cuando la permanencia se te revela, tu carne se muere. Se muere tu arrogancia, se muere tu orgullo. Todo lo que te rodea humanamente lo sometes a la revelación que tienes. La razón por la cual la gente son tan humanos, la gente son tan, gloria a Dios, mundanos, como diríamos, ha sido porque no han reconocido el nivel de unción que tienen. Y vine de parte de Dios a decirte que sobre ti está la unción de cuerno, la unción de permanencia. Santo. Tendrás problemas, tendrás guerra, pero si aprendes a soportar, serás inmortal entre la tierra y los vivientes. Muy fuerte, Wander, lo que tú acabas de declarar. Y yo te voy a decir algo, Wander. La redoma es una unción que para estos tiempos está habitando en muchas personas. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo como un tiempo de personas que están en la palestra y de repente se desaparecen. Sí. De repente tú no lo ves más. De repente tú dices, ¿qué pasó con fulano? Y era que estaba ungido con redoma. Wow. Y el que está ungido con redoma es más fácil irse al mundo y no pelear la guerra espiritual. Por eso tenemos gente descarriado con talento, con ministerios grandes. Y tú dices, pero ¿y qué pasó con este fulano? ¿Y por qué fulano está en esa condición? Porque su tiempo era ilimitado. Hay dos tiempos, está el tiempo crono, está el tiempo cairo. En estos dos tiempos, el tiempo cronológico, que es el tiempo que tú puedes pulsar en tus manos, llevarlo en tu reloj, en tu casa, ese es el tiempo crono, pero el tiempo cairo tiene que ver con el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios unido con la unción del cuerno tiene que ver con que no habrá limitación para nadie. Amén. No habrá limitación para ese tipo de hombre que Dios haya elegido, que Dios haya ungido. Y yo creo que hay un remanente de personas, de hermanos que han sido ungidos con el cuerno de Dios. Amén. Aleluya. Y que están ahí reservados porque David fue ungido, pero David siguió pastoreando las ovejas. Sí. Porque ahora hay un tipo de ungido que es con redoma, que es el que se quiere presentar. Sí. Porque cuando a Saúl se le dijo, mata a Malé, a todo el mundo, a toda esa gente, incluso al que está de teta, de mama, mátalo. Él hizo lo contrario. Siempre que está ungido con redoma le lleva la contraria a Dios. De manera que este hombre, al llevarle la contraria a Dios, se metió en un gran problema. Porque este hombre, Samuel, le dice, aguántate 7 días y yo voy a ir. ¿Qué pasa? Que Saúl entonces hace sacrificio cuando él no es un sacerdote, sino que eso le tocaba a Samuel hacerlo. De manera que aquí él entiende de que el pueblo está desertando, se está yendo, lo va a dejar solo en la guerra. Él se desespera y hace sacrificio. Cuando entonces llega Samuel, entonces le pregunta que qué ha hecho. Locamente ha desobedecido a Dios. Wow. Oye, cuando este hombre... Porque hay personas que pueden ser que de la redoma Dios diga, bueno, te voy a pasar al cuerno. Porque dice, locamente ha desobedecido a Dios. Y el reinado ya no se te quitará. Es decir, si tú hubieras mantenido la cordura, tu reino sería perpetuo. Oye lo que te estoy hablando. Pero él desobedece. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí él quiere que lo honre delante de los hombres. Le dice al profeta de Dios, úngeme. O hónrame delante de los hombres, pero ya tu tiempo de caducidad se terminó. Amén. Tu tiempo se acabó. Pero entonces de ahí en adelante es que comienza Dios otra vez a decirle a Samuel, necesito un ungido, vete a casa de Isaí de Belén, porque yo me he provisto de ahí de un ungido. Y cuando entonces este hombre, Samuel llega y de repente van entrando los hijos de Isaí de Belén y hay uno grande. Y cuando lo ve, dice, ciertamente este es el ungido de Dios. Entonces, este hombre, Samuel, lo está mirando por su parecer, más Dios
mira el corazón. Es decir, cuando Dios va a usar el cuerno, Dios no mira la condición de que tú sepas predicar, de que tú sepas adorar bien. No, lo primero es que Dios dice, a ese que tú ves grande yo lo desecho, yo miro el corazón y a este no es de mi agrado. Entonces ahí es que cuando entonces dice Samuel y dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga el último de tus hijos, que este es la representación de David. Entonces cuando David llega, entonces es que utiliza el cuerno y lo unge. Pero ¿qué pasa? Que aunque tú seas ungido con el cuerno, tú tienes que respetar a las personas que están de tránsito. Claro. Es impresionante. Lo que pasa es que la unción de redoma, aunque la tengas encima, la arrogancia no se te va. Yeah. La unción de redoma, aunque la tengas encima, el irrespeto no se te va. Saúl irrespetó al profeta, irrespetó la unción e irrespetó a Dios. David, en su unción, respetó al profeta, respetó al rey que estaba antes que él y respetó a la unción que él tenía encima. Entonces, hay discrepancia en esas dos unciones. Entonces, por eso usted va a ver gente que predican, que enseñan, son pastores, tienen título, pero la arrogancia está en ellos. Porque la unción que tienen no es una unción de cuerno, es una unción de redoma. Y yo creo que Dios para este tiempo va a levantar una generación de unción de cuerno. Muy fuerte. Yo creo que Dios hoy está diciéndole a alguien, necesitas romper con ese nivel de unción de redoma y entres en esa unción de cuerno. Lo que pasa es que en la antigüedad las cosas tenían que hacerse físicamente para que pudieran incursionar, mas ahora no, las cosas se hacen espiritual. Quiere decir que esas dos unciones están gravitando en el mundo espiritual. Santo. Dios mío, yo no sé si me van a agarrar lo que voy a decir. Hay que atrapar esa unción. Esas unciones están gravitando en el mundo espiritual. Usted decide en qué unción usted va a caminar. Porque el Espíritu Santo nos unge, ¿verdad? Él nos da su unción, Él nos da el reino de Dios, nos revela el reino de Dios. Pero hay una unción que te cae, que es la unción que te hace desesperarte por el escenario. Te hace desesperarte por aplauso. Esa es la unción de la redoma. Esa es la unción de la redoma, que solamente hace funcionar los dones, no la presencia. Dios mío, pero agarren esto ahí. ¿Dónde Saúl tenía esa capacidad para reinar? Los dones se le activaron a Saúl. Incluso llegó a un sitio donde estaban profetizando y profetizó. O sea, los dones, ¿ves? O sea, los dones se activan con esa unción, con la unción de redoma. Pero la presencia se dimensiona en ti cuando caminas en la unción y bajo el tiempo de cuerno. Porque esa unción te hace respetar los procesos. Esa unción te enseña a respetar la transición. David, a pesar de que fue ungido, él nunca se mostró como rey. No. Mató a Goliat y nunca se mostró como rey. Y David estaba consciente que lo que estaba sobre él era el reinado de Israel. Y nunca se mostró como rey. O sea, la unción de cuerno cuando te cae, a ti no te importa el público, amas más el secreto. La presencia. Hay un texto que dice en Mateo, y tú cuando ores, no sea como los hipócritas que aman orar de pie en la sinagoga para ser visto por los hombres. Y eso es lo que pasaba con Saúl. A Saúl lo que le interesaba era el aplauso de la gente. Porque esa unción de redoma cuando te cae, después que sentiste a Dios, a ti lo que te importa es lo que van a decir la gente. Por la unción de cuerno cuando te cae, te importa lo que dice Dios primero antes de lo que diga la gente. Muy fuerte. Por eso David nunca subió una guerra sin antes consultar a Dios. Porque que esa unción, yo siento el fuego de Dios. Sí. Esa unción te hace vivir una vida de peso, una vida de honra, una vida alineada, una vida de propósito. Mujer de Dios, hombre que me escucha, procura la unción del cuerno y no la unción de redoma. La unción de redoma te brinda aplauso. La unción de redoma te lleva a la cúspide, pero no te da permanencia. Entonces, la unción de cuerno te lleva a la cúspide. Después que salgas de arriba, te encuentras con Él de nuevo en el secreto. Sí. Dios está llamando a alguien que necesita entender que su vida tiene que ser transicionada de la unción de redoma a la unción de cuerno. Dios mío. Yo creo que esto que estamos viviendo hoy, va a ser notorio en el mundo espiritual. Sí, sí. Porque muchas personas estaban desesperados por los aplausos, Sí. desesperados por los escenarios,
desesperado por los flyers, por aparecer en un flyer, sin saber que esto que le está gobernando tiene que ver con la redoma, con la unción de la redoma. Porque esa es la unción donde a ti te interesa que te vean el marketing y así sucesivamente. Puedo decir esto porque como preparador de eventos, como multimedia, veo gente muy desesperada, gente acéfala, es decir, que no tienen cabeza, que se interesan que lo que ellos hagan, incluso muchas de las cosas que hacen, las hacen programadas, las hacen, qué sé yo. Y ese es el tipo de persona que quiera caerle bien. Y cuando tú quieres caerle bien a la sociedad, es cuando tú te haces enemigo de Dios. Por eso es que la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, para nosotros poder habitar con la unción del cuerno de Dios, tenemos que amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Sí. Y para poder entrar en el secreto, ay Dios mío, poderoso, en ese secreto de Dios. No podemos entrar al secreto de Dios cuando todavía hay una enemistad entre ciertas cosas que Dios quiere que tú dejes. Porque si hay algo que tú tienes que entender, que el que es ungido con el cuerno, ya su vida no es tan interesante, sino la vida de Dios en él. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y las cosas viejas pasaron y aquí ya todas nuevas. Wow. El cuerno te hace vivir cosas nuevas y diferentes. Wow. Tan diferentes que la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sí, ni mi camino vuestro camino. Como tan distante es el cielo de la tierra, así son los pensamientos míos y los de vosotros. Pero cuando ya tú encajas en el tiempo Cairo de Dios, bajo el cuerno de Dios, wow, ya tú no estás viviendo, ya tú estás viviendo para Dios. Wow. Yo quiero hacer un símil en cuanto a las unciones. Fíjate, una vez que Samuel unge a Saúl, le dijo, te encontrarás con una compañía de profetas, vas a profetizar. La transición de Samuel, del momento del ungimiento al reinado fue fácil. La unción de redoma te da la cosa fácil. Lo que viene fácil no tiene permanencia. Ahora, la unción de cuerno hace 2, 3 cosas contigo. Número 1, te saca de entre la gente y te lleva al desierto. Voy a hacer una tipología de la vida de Cristo con la vida de David. La Biblia dice que cuando Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, vieron 2 cosas. Dio testimonio acerca de que él era hijo de Dios. Sí. De Saúl nunca se dio testimonio de que era un real hombre de Dios, sino que la gente lo cogieron por cómo se veía, no por lo que él en sí representaba. Cuando Jesús está en el Jordán, dice que los cielos se abrieron y hubo una paloma que descendió sobre su hombro y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La Biblia dice que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Después de todas esas hazañas que acontecieron con Jesús, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Cuando la unción de cuerno te cae, no te lleva al público, Dios, te lleva al desierto. Dios. Reboshama. Porque en el desierto es donde vas a enfrentar tu naturaleza caída para hacer que la divina se refleje. Padre. Lo divino en ti de Dios nunca se va a reflejar hasta que no seas llevado al desierto. La unción de cuerno cuando te cae encima, llama, yo siento el fuego. No te promueve de una vez. No te promueve rápido, te lleva al desierto. Para ser pulido. Porque promoción sin proceso es un problema. La promoción sin proceso te lleva arrogante a la plataforma. Pero los procesos te alinean antes de que la plataforma te consuma. Escuche esto. Wow. La gente no han entendido. Si usted supiera que lo que la multitud hace es que te consume. Cuando sales de la presencia de Dios y vas a la multitud lo que hace es que absuelve de ti. Por eso Jesús, a pesar de que hacía milagros, señales, prodigios, él no se quedaba en la multitud. Dice que despedía a la multitud y subía al monte. Y Dios me habló.
Me dijo, del desierto a la multitud y de la multitud al monte. Entonces, el desierto es donde eres procesado para dimensionar y soltar la unción de cuerno que tienes encima. La multitud es la plataforma de tú soltar lo que tienes por dentro. El monte es el lugar donde tú preparas lo próximo para el próximo día. Entonces, la gente que tiene unción de cuerno respetan, honran el desierto. Ellos sueltan en la multitud lo que tienen, no se quedan con ella, ellos suban al monte de nuevo. Entonces Dios está llamando a alguien que entienda que la unción de cuerno no puede permanecer entre la gente. No. David peleaba, hacía todo lo que hacía, pero él se escondía en el palacio con el arca de Jehová. Fíjate que a Saúl nunca le interesó el arca. Pero David, desde que llegó, dijo, hay que buscar el arca. Porque la unción del cuerno no te hace vivir por lo que la gente dice, sino por lo que se te es revelado en el secreto. Wow. Yo creo que alguien está agarrando esto. Dios Entonces, mío. Dios está llamando a alguien que vuelva al secreto. El secreto es donde nos encontramos con la unción del cuerno. Muy fuerte. Sobrehumano. Bueno, esto sería como una serie. Esto ya se va a convertir como en una serie. Y esta es la primera parte, la primera parte que le hemos dado a comer, la primera parte sustancial que hemos traído en este día. Dios siga bendiciendo al pastor Wander, poderosa revelación de esta palabra. Creo, hermano, que lo que va a suceder, lo que va a pasar, es algo poderosísimo. Así que no te desesperes, mantente ahí creyendo, porque la unción del cuerno viene sobre tu vida. Yo quiero orar. Quiero orar. Quiero orar por la gente que están ahí. Yo percibo en el espíritu que alguien va a ver ese video. Y después que ve ese video, su vida no será igual. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta generación que tú vas a ungir con el cuerno del espíritu. El cuerno, no sé si puedo decir algo más. En la antigüedad, el altar que habían hecho en el templo, lo hicieron con el cuerno. Por eso cuando Absalón tenía que morir, él corrió rápido y abrazó el cuerno. Porque el cuerno era tipo de refugio o defensa de alguien. Por eso es que la unción de cuerno lo que hace es que te secuestra en un refugio, te da gozo y te da paz. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta audiencia, que tu Santo Espíritu lo alcance y lo bendiga, que tú rompas sus cadenas y tengan pasión realmente por tu Espíritu, que no amen lo que la unción produce, sino lo que es la unción. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate y guarda a cada persona que está ahí. Llega a los hogares, transfórmalo, levanta los ministerios, levanta a la gente que adoran, que predican en esa unción de cuerno, para que tu permanencia en ello sea eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Así que recibe la palabra. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Evangelista Darwin Arias, Pastor Wander Mato Oficial. Síguelo en su plataforma y será hasta una próxima, si el Señor no lo permite. Dios te bendiga.